Bueno, Alfredo, bienvenido a Río Gallegos, a nuestra universidad, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, y a nuestra carrera, que es la del acompañamiento terapéutico. Eh, ¿Qué decir? Alfredo Moffat a ver, es un arquitecto muy querido, ¿no? Alguien Arquitecto de alma soy. de alma. Si hago una casa, aunque estoy recibido de arquitecto, se cae. Si me dan un loco, lo curo. Ahí está, arquitecto de almas, un Arquitecto de reparador alma. de Sí, almas. sí. Fue un accidente académico. Perfecto. Un psicólogo social para el diseño Sí. urbano, el diseño Psiquiatra rural. social más. 10 años con Pillon Rivière. Trabajé en manicomio en Nueva York, en todos los manicomios de Brasil. Y soy profesor ahora en cátedra libre en la facultad, en la UBA. Un psiquiatra social, autor de Un Tratado del Mundo que está siempre comenzando, o siempre a la mitad, siempre interminable. Sí, Pero que tiene 3.000 páginas, poco excesivo, pero bueno, no lo pude evitar. ¿Está terminado o va a sumar un No, capítulo no, a Río Gallegos? falta. Si no, a mí me sorprende esto. Realmente me sorprende que considero que el futuro de la profesión de psicoterapia, digamos, la define este planteo de ustedes. Entre ellos el de acompañante terapéutico, porque Enrique Pillon Rivière decía que hay que curar en el lugar que uno está. Digamos, quiere decir hay que sacar el diván a la calle, decía. Y justamente el acompañante terapéutico trabaja en la realidad, con el paciente, en su reintegración social, en los cuidados. Y realmente la terapia tiene que existir en el mundo, porque el que se enfermó psicológicamente se cayó del mundo. Hay que volverlo a colocar en el mundo y para eso ahora no me extraña porque todas las innovaciones sucedieron en las periferias, siempre. Entonces yo vine sorprendido, digo, este es el futuro de la psicoterapia. En el momento actual, digamos, los cuadros estabilizados, neuróticos, de consultorio, histeria, hay muy pocas. Lo que la solicitación existencial actual es las crisis, los fallecimientos inesperados, muertes inesperadas, catástrofes, chicos de la calle, adicciones, y todas cosas que hay que plantearlo desde más bien una filosofía existencial, como empezó Pillon, y no desde las formas que eran muy correctas para la pequeña burguesía vienesa hace 100 años, el psicoanálisis, ¿no? Nosotros estamos tratando de buscar una psicoterapia en el mundo y que trabaje con la reinserción en la realidad de la gente que de alguna manera se cayó de la realidad, ¿no? O que tiene dificultades aparte, ancianidades, discapacidades, etc., ¿no? Es muy amplio el territorio de la T. Estuve yo en la Universidad de Concordia y en la universidad hay una carrera también de AT. Interesante. Hice un taller de psicodrama, cómo atender situaciones de descompensación en la persona que uno está acompañando, que de pronto se quiere matar, que entra en un paso depresivo, que entra en confusión, en fin, y hay que tener técnicas de reparación rápida, ¿no? Terapias de emergencia. La terapia de emergencia. Nosotros, aprovecho a contarte, vos hablas del futuro y nosotros somos una carrera que tiene mucha bibliografía de tu autoría. Terapia de crisis, psicoterapia del oprimido. Te pido tu opinión sobre esto. Si esto que se vislumbra como futuro, si es por la necesidad de una transformación y un cambio sobre el estado de situación en el que se encuentra la salud, la población en su padecimiento psíquico, emocional, afectivo, las relaciones sociales, los vínculos sociales, siendo futuro por esa necesidad de cambio, si no se puede pensar como heredera de antecedentes y experiencias que la gente, hablabas de la psiquiatría social, hablaste del psicoanálisis, la psicología social. Si este futuro no es un legado de experiencias que ya acontecieron, de las que en buena medida de grandes antecedentes fuiste vos protagonista y fundador. Sí, hubo momentos de humanización de la psiquiatría, ¿no? Pero últimamente la psiquiatría se ha vuelto farmacológica y por lo tanto eliminó el diálogo
que es lo que hace que los humanos seamos humanos, ¿no? Es decir, actualmente, por lo menos en los centros psiquiátricos o en los manicomios especialmente, solo se medica. Y la medicación es medicar el organismo. Digamos, una tripa se medica, que el médico sabe de tripa, pero cuando se convierte en psiquiatra el médico, tiene que medicar el cerebro, que no es una tripa. El cerebro es algo misterioso, que contiene la memoria, contiene la esperanza, contiene algo rarísimo, que es el mundo de los fantasmas, ¿no? Entonces, el mundo de los fantasmas no se puede trabajar suprimiendo el síntoma con medicamentos, pues los medicamentos especialmente usados a impregnación, lo que hacen es reprimen el síntoma, porque el síntoma es la metáfora de la situación traumática. Entonces el síntoma hay que trabajarlo para ver qué quiere decir ese síntoma, qué le pasó a esa persona, qué situación traumática tuvo para cuál es el síntoma. Entonces no se puede reprimir el síntoma. Una angustia de muerte o soledad, separaciones traumáticas. Nosotros trabajamos, por ejemplo, la noche de Cromañón con 30 cadáveres en el piso, con los padres que no reconocían el cadáver. Y ahí no se podía ni medicar ni llevar un diván. Un diván que íbamos a poner al muerto, al padre. Y trabajamos con técnicas de psicodrama. Y el psicodrama es un instrumento para la violencia, para la emergencia y para esta situación en que quedaba el padre con un estado estuporoso, una regresión terrible. Entonces había abrazos que se llama maternaje, que le permite recuperar el esquema corporal, que en la regresión queda como, digamos, extendido, ¿no? Entonces después viene una psicoterapia con psicodrama y también con trabajos en grupo, lo grupal, porque la identidad tiene matriz grupal, y grupal de exogamia, no grupal como mamá y papá. Es importante la infancia. Y realmente la erotización con la madre es natural, pero cuando el ser humano crece, tiene que salir de ese vínculo y pasar a la exogamia y trabajar con la pareja, con los propios hijos. Y eso el psicoanálisis no lo trabaja mucho. Y aún hablando del pasado, es útil, pero hay que agregarle el futuro, el grupo y el cuerpo. Especialmente el proyecto. Pichon Rivière en los últimos años estaba muy preocupado por el proyecto. El grupo genera un conflicto, que es vida, y esa vida se expresa por un proyecto, que ¿a dónde vamos? Para lo cual hay que saber de dónde venimos. Freud hizo una cosa interesante, abrió la puerta al sótano. Resulta que en la puerta al sótano está la escalera para el futuro, para el proyecto. En ese sentido, nosotros con Pichon, siguiendo la idea de Pichon, le completamos a ese ida a la infancia de a uno y hablando, le completamos con el grupo, poner el cuerpo, especialmente en el psicodrama, y construir el futuro, la vida es futuro. Exagerando. Yo diría, si el psicoanálisis fuera verdad, los ojos los tendríamos en la nuca, pero los tenemos adelante pues estamos condenados, según la filosofía existencial, condenados a vivir la vida, la expectativa, no el recuerdo. Pero, como en Buenos Aires especialmente es una comunidad muy depresiva, inventamos el tango. Entonces el psicoanálisis calzó, que es útil, es bueno. Nosotros también en terapia de crisis usamos la tecnología de Freud para encontrar los traumatismos del pasado en ella. Pero después el tema es cómo convertirse esas situaciones traumáticas en un futuro. Lo que te dolió se transforma en miedo y lo que te faltó se transforma en deseo. Pero la vida es miedo y deseo, no es recuerdos, es expectativa. Esa es la diferencia que Pichon propuso, ¿no? Si alguien, digamos, con esto, digamos, puedo parecer culpable, la culpa la tiene Pichon, que me metió esas ideas en la cabeza y yo seguí con ello. Cuando hablas del futuro, yo te hago referencia vos también a estos antecedentes. Un amigo en común, Marcelo Perse, le gusta decir que Pichon Rivière no se lo nombra porque es el contexto, el horizonte de muchos otros planteos. De tu relación
intensa en el tiempo, ¿no? Personal, con Pichón Rivera, y también de tus contribuciones a mí me gusta decir, sos una persona muy joven, vos siempre lo decís de vos, que sos una persona muy joven, pero sos gran parte de la historia de la psicología. Y con 80 años y 50 años de manicomio, de luchar en el fondo para humanizar esos monstruos. ¿Cuál es el desafío qué desafío deja para las generaciones que vienen Pichón Rivera, su pensamiento, su obra, su vida, y Alfredo Moffat? ¿Cuál es la batalla Mira, yo lo que dediqué mis últimos años a, digamos, conceptualizar y ajustar herramientas para reconstruir la vida. La vida es un proyecto, en grupo y a través de la acción. Entonces, los libros últimos tienen que ver con eso, ¿no? Basados, por supuesto, en años de lucha en los manicomios, en las villas. Nosotros tenemos las ollitas en las villas, que son comunidades autogestivas con las pachamamas de la villa. Después tenemos el Borda, hace 27 años que combatimos a la psiquiatría organicista adentro, en la barriga del monstruo, como se decía allá en Estados Unidos. ¿Y por qué no nos echan? Y porque nos defiende la comunidad y los medios, porque es la humanización. Entonces, es así. Y ahora estoy trabajando en la facultad, de la UBA, haciendo una crítica, digamos, constructiva, considerando que en 100 años, y además de la Viena imperial a Buenos Aires actual, hay un cambio casi mutante en la cultura, ¿no? Es otra problemática que aparece la incertidumbre como patología. Ni la depresión ni la paranoia. Es la incertidumbre que es peor. La depresión yo no estoy solo, estoy con el objeto perdido. Y en la paranoia estoy con el que me persigue, pero en la incertidumbre no sé quién soy. Bueno, y esos son la contaminación de los cuadros, ¿no? Que esa incertidumbre, ese vacío existencial, ¿qué produce? Y produce la droga. La droga tapa un vacío existencial. Yo trabajé en la droga en Nueva York, en Colombia, y el tema es ese, ¿no? Perdemos el proyecto de país, de sociedad, de familia, de vida. No tiene sentido la vida, y si no tiene sentido la vida yo desaparezco. Y antes de desaparecer, y me doy un saque. Y ahora con el Paco ya es terrible. Me han dicho que no ha llegado el Paco acá. Porque cuando llega el Paco ya es distinto, porque no es una droga, es un tóxico. Y produce una desesperación orgánica. La abstinencia de Paco, el efecto es muy corto, que el muchacho en el conurbano hace cualquier cosa para conseguir Paco, si no se muere de angustia. Pues tiene dolores artríticos, es terrible. Entonces estamos en un momento difícil. Y ahí es donde yo trabajé siempre. Yo elegí, cuando empecé a ejercer, elegí los pobres y los locos. Mis compañeros de la facultad elegían a los ricos y a los sanos. Era mucho mal. Pero lo mío, por lo menos, no me aburrí nunca. Y entonces, y lo que pasa es que ahora la sociedad nuestra se volvió loca y pobre. Y ahora papá Bajalí. Me desquité. Claro, llegué a ser insolvente totalmente. Yo no tengo nada y tengo que vivir ahí con lo que puedo en el momento, como al estilo de Diógenes. Y después, por suerte, por la edad, soy inimputable. Así que puedo decir lo que yo veo y no hay problema, no me van a... Y si me detienen, tengo arresto domiciliario, tengo un policía que me cuida la casa, ¿viste? Gratis. Entonces, puedo decir lo que yo vi, lo que yo siento, en ese sentido. No tengo ningún compromiso. Es una manera de decir lo que no pueden otros, lo que claro. Tienen otros acallados. Puedo decir que el emperador está desnudo, como en el cuento, porque el que lo decía era un bastardo. Porque el que no veía los ropajes del emperador no era hijo de su padre. Y yo soy un bastardo, como muchos otros. San Martín era un bastardo. Perón y Evita más o menos ahí también. Así que... Esa lucha que mencionás casi como una foto, 27 años de lucha en los manicomios. Más de 27. 27 es la cooperanza nomás y la colifata. Y no es contra la locura, es
contra instituciones de salud, contra prácticas profesionales representantes de la salud. ¿Quiénes son los interlocutores de esa lucha? ¿Contra qué se lucha cuando se lucha en el patio de atrás del bordo? Contra la psiquiatría represiva, que ya no lo arreglan con baldes de agua fría, como helada, porque el psicofármaco ya eliminó el chaleco, porque es un chaleco químico que el que está impregnado, está así, no jode más el loco, pero no existe más. Todos contentos, pero hay alguien que no está más vivo. Y después también las formas más elitistas del psicoanálisis, las formas más elegantes, conceptualizadas, que no pueden trabajar con Chico de la Calle. Chico de la Calle, la tecnología es completamente distinta. Nadito es otra tecnología. ¿El psicoanálisis se reduce a estas instituciones y prácticas que vos hablás? En Buenos Aires, sí, en Buenos Aires la facultad está impregnada de un psicoanálisis religioso y últimamente lacaniano, que ya es muy fino, ya es un psicoanálisis francés. Pero como toda la cultura francesa, yo soy de familia inglesa y tenemos una vieja rivalidad, lo francés es más bien la forma que el contenido. Y por lo tanto analizan el discurso del paciente y se les traspapeló el paciente en vivo, que sufre, que tiene su cuerpo, tiene su incertidumbre en este viaje de la vida, ¿no? Armando Bauleo, cuando rompe con la Asociación Psicoanalítica Argentina, con el grupo Plataforma, rememorando después eso que duró solamente un año de revuelta, él dice, lo que queríamos nosotros no era ir contra el psicoanálisis, sino ponerlo al rojo vivo, aventurarnos como Freud en algún momento se aventuró sobre tierras desconocidas. Vos haces referencia al psicoanálisis lacaniano y cuesta ver cuál es la relación entre estas prácticas e instituciones de la facultad, de la universidad, de las carreras de psicología y de los psicólogos psicoanalistas con el psiquiatra francés que estaba en la resistencia francesa, en los hospitales, en los servicios abandonados de los hospitales, pensando en un psicoanálisis más oxigenado, ¿no? Que podía hablar de lingüística al lado de la palabra pulsión. ¿Qué es lo que pasa entre los que introdujeron el psicoanálisis lacaniano, si querés decir eso, Mazota, amigo mío, además, nunca venían del fondo del hospicio, venían del estructuralismo, de la literatura. Y el dolor está en el padecimiento psicológico más desesperante, ¿no? Entonces, en ese sentido te digo, además yo soy un peleador, me gusta pelear, especialmente me da mucha bronca que la gente sufra el pedo, como se dice en criollo, ¿no? Los chicos de la calle, las situaciones de catástrofes. Nosotros trabajamos en catástrofes también, porque en catástrofe el muerto está muerto y el familiar que viene, ¿qué le pasa? No se pudo despedir, muerto sin despedida. Entonces hay técnicas, con técnicas de Winnicott, con armadones, con objetos transicionales que trabajamos, ¿no? Trabajamos con la desgracia que viene, ¿no? Que es ha mutado mucho, ¿no? A esa psicología que no toma el compromiso social del que vos hablas, no conoce cuál es el espíritu de los tiempos, de las necesidades de la gente, y que tiene un carácter fuertemente intelectual. ¿Cómo entonces redefinirías vos el lugar del profesional desde el punto como intelectual para los tiempos que vivimos y para el futuro que deseamos colectivamente? ¿Cuál es el lugar que corresponde al intelectual que está fuertemente ligado al desarrollo de la psicología? Sí, pero está fuertemente ligado a la burguesía. Ajá. En ese sentido, nunca había un psicoanalista curando situaciones, límites, grupos de riesgo, y son la gente que más sufre. Y en el fondo del Borda no hay nadie. El fondo del Borda es nuestro. Especialmente después que nos cagaron a tiro de goma, a las 2 semanas estaba todo reconstruido otra vez nosotros. Así que en ese sentido, y siempre nosotros trabajamos con 2 consignas. Sin permiso, sin plata y sin permiso. Porque somos independientes de todo sistema. Entre todos y como se pueda, con tecnologías de autogestión. Que las ideas estas me las metió Pichón. 10 años estuve con Enrique y realmente era un tipo extraordinario.
Pichón no era ni psiquiatra ni psicoanalista, nada. Era un maestro zen. Porque para contestarte alguna indicación terapéutica, a veces hacía un movimiento, a veces hacía un acto, a veces decía una cosa, te mostraba una foto. Era un tipo extraordinario. Y en ese sentido me dio el permiso a mí, me indujo a este planteo que es como de dar vuelta a algo, ¿no? En ese sentido soy un peleador. Pero siempre peleo por la vida de los que sufren más. Eso es indudable, ¿no? En el sentido del bancadero, que era para crisis en clase media en desgracia, pasaron 35.000 pacientes con técnicas de crisis y más que todo situaciones así difíciles, ¿no? Violencia familiar, niñas madres, y todo ese desconcierto, esa consecuencia de la incertidumbre, que es una patología que el psicoanálisis toma antes o después, pero no el momento en que la realidad se desarma porque no hay ni memoria ni esperanza, ¿no? Es decir, nosotros planteamos desde la filosofía existencial todo el problema, entonces ahí cambia todo, ¿no? Pues el hombre es un condenado al devenir, el Dasein de los alemanes, ¿no? Entonces ahí cambia la perspectiva y no por nada la filosofía existencial se crea después de la destrucción de la Europa estabilizada en el tiempo de Freud, Francisco José y todo el imperio austrohúngaro, ¿no? Entonces es eso. Ese es el planteo. Un planteo nuestro, tenemos mucha gente alrededor, yo no trabajo solo. Si vos vas al hospicio, al fondo del hospicio, y vas solo, la locura te come. Si vas a Cromañón, la noche esa, solo, la muerte te come. Pero si vas en equipo, en grupo, vos sobrevivís. Nosotros siempre trabajamos en grupo, en equipo de trabajo y además con el cuerpo también, dramatizando, teatralizando. Porque la vida no se hace con palabras, se hace con el cuerpo, en situaciones. Por eso lo del acompañante terapéutico para mí es muy interesante, porque Pichón decía hay que curar en el lugar que uno está. In situ, decía. Y la locura, si vos la agarrás in situ, es muy distinto. La noche de Cromañón podés llevar un diván ahí, poner muerto, y no, tenías que trabajar con técnicas. Que yo trabajé mucho en Estados Unidos también. Yo trabajé en manicomio en Nueva York, en un centro de crisis, Maimonides Mental Health Center, en la época del Vietnam, de la guerra, cuando terminaba. Entonces también, los americanos son malos, son imperialistas, pero son muy eficientes en cuanto a cierta terapia. Pues lo otro es conductismo, que es terapia para perros, ¿viste? Conductismo es cuando el paciente obedece, mueve la cola y te trae el diario a la mañana, está curado, la naranja mecánica. Eso es otra cosa también. Y después, sí, el conductismo es terrible. El psicoanálisis ha sido un progreso grande, sí, nosotros consideramos, pero le estamos dando la otra parte que le faltaba. Le faltaba el futuro, le faltaba el grupo y le faltaba poner el cuerpo, que es la representación teatral que evoca la situación traumática y permite apalabrarla. Si vos podés convertir la pesadilla en un relato, la pesadilla es comprendida y aunque sea horrible, es aceptada. Pero la pesadilla en bruta, sin ser apalabrada, no se puede soportar. Entonces eso es lo nuestro. Cuando hablamos de ese paradigma conservador y el paradigma del cambio, por un lado el individuo con su historia y su discurso, y el cambio del lado de lo colectivo, el grupo, la acción y el futuro. Sí, no exagerar, no. Hay un eje de síntesis, porque el socialismo trabajó en grupo con la acción y al futuro, y fracasó también. Entonces hay que hacer una síntesis entre los dos paradigmas, ¿no? Es decir, que la subjetividad tiene matriz grupal, pero existe la subjetividad. Y la acción, si no es apalabrada, somos animales. Y además,
el futuro se hace con pasado, porque no existe el pasado. El futuro es una creación con restos del pasado que vos querés darle sentido, ¿no? Sí, hay un eje de síntesis entre el capitalismo y el socialismo. Pero desgraciadamente el socialismo fracasó y el capitalismo está más fuerte que antes. Un muchacho me dijo, un psicólogo en Berlín, estaba allá en Berlín, y me dijo, Alfredo dice, la juventud está muy desconcertada, dice, porque la experiencia socialista fracasó y el capitalismo sigue siendo una mierda. Bueno, pero igual, luchemos. Hay tormenta, luchemos igual. Yo en la dicen tormenta los médicos en España, los psicólogos, somos mejores que ustedes porque sabemos que hacemos las cosas mal. Es una versión. Nosotros los acompañantes nos gusta pensar que, vos decís, estamos cambiando herederos de una tradición que pensó muchas veces que las cosas tienen que ser de otra manera y que mejor pueden hacerse, sí, que no es necesario hacer las cosas mal y peor, sino que mejor se pueden hacer. Yo coincido en lo que vos decís, que es que la salud no tiene que ser un modelo donde si a mí me pasa algo tengo que ir a donde hay alguien que sabe lo que me pasa y hay un lugar donde me arreglan cuál es mi problema, sino que tengo derechos a que a donde me pasan las cosas y donde estoy mal, vengan otros a ayudarme. De la mano de eso, nosotros creo que el acompañamiento trabaja de esa manera, pero se ha animado a discutir una idea que vos conoces muy bien, que es dentro de las prácticas de salud, lo que se llama la distancia óptima. A nosotros a veces, que somos peleadores también, nos parece que esa distancia óptima hereda un poco de la relación de desigualdad que presenta a veces la relación terapéutica, de exclusión, de marginación. Te quiero hacer esta pregunta. A nosotros nos parece que cuando se habla de distancia óptima se puede pelear esa idea. El primer nombre que tuvieron los acompañantes terapéuticos fueron amigos calificados, fue muy criticado por las corporaciones, claro, de terapeutas. Pues perdés el poder. Perdés el poder. Y nosotros defendemos esa idea. Y además un amigo cobra poco. Un amigo que no tiene la distancia óptima, tiene la cercanía que necesitas cuando estás sufriendo. Claro, pero depende también del cuadro, porque digamos la cercanía óptima, acercarse mucho a un fóbico o un asmático, te va mal. Y de pronto un esquizoide tenés que, sí, esa distancia que tiene, tenés que cambiarlo por una distancia más de protección, ¿no? Depende de qué cuadro es, ¿no? El amigo entonces está calificado para ver como un amigo, sí, pero que no es imprudente, sabe en cada momento hasta dónde llegar y hasta dónde no, pero sí, esa distancia como ética, la cercanía como ética de compromiso con la persona que sufre. Depende de eso. Con un chico en la calle no te puedes acercar rápido, porque a veces que se acercó a alguien y lo violó. Entonces dura mucho tiempo, pero cuando te acercas y te acepta, y a veces con operadoras femeninas, yo tenía las mejores operadoras con chicos en la calle, pechugonas, porque lo agarraban al pibe que venía mal, venía con un caño, venía ahí caño quiere decir revólver. Venía con una cosa así, de pronto se acercaba, lo abrazaba, casi lo ahogaba con sus pechos, y el pibe terminaba diciendo mamá. Es decir, que la distancia necesaria, la que nunca tuvo con la madre, pero no inmediata. Si es inmediata, no. Entonces también hay un proceso, es decir, depende de qué. Si una persona está muy regresada, lo puedes abrazar, porque está un nene. Hay mujeres grandes, hombres grandes, en estado de una regresión muy traumática. Yo los he podido abrazar. Estaba abrazando una nena de 3 años, 4 años, sin ninguna erotización, porque era una nena de 3 años. Pero claro, en ese momento, después cuando vas pudiendo instalar el lenguaje, el diálogo, ahí vas tomando distancia, ¿no? Es compleja, ¿no? Pero yo creo que una psicología de la ternura más que una psicología de la crueldad. Un miramiento con la persona que sufre, un miramiento con el que padece. Porque lo que cura, y lo dijo un psicodramatista, Fidel Mossi, psicoanalista, dijo, la terapia es un acto de amor. ¿Por qué? Porque el que se enfermó nunca fue querido y respetado. Entonces, la experiencia mutante de cambio en el vínculo
es que vos lo aceptaste y lo reconoces como es, no decís que es otro. Y además, sí, es algo amoroso, porque nadie se entrega si no es querido, reconocido. Porque en general lo vieron como otro, ¿viste? Lo ningunearon también. Pero esa distancia tenés que trabajarla de acuerdo al proceso que va haciendo la otra persona que está perdido, ¿no? Como está perdido en el mundo, ¿no? Y el acompañante terapéutico me parece que es perfecto su lugar, pues trabaja en el lugar que sucede, lo acompaña, le hace rescatar el mundo. Pues toda persona, digamos, tiene un problema de este tipo, que se salió del mundo. Entonces lo tiene que, digamos, acompañar a que recupere el mundo de la salud, incluso un geriátrico, incluso adictos también. Es eso, que es complejo. Y yo lo que vine acá, fíjate vos que me han puesto en el programa, terapia de crisis en grupo de riesgo. Y son, en este momento, la cátedra mía en la facultad se llama terapia de crisis en grupo de riesgo. Pues son eso. Yo lo he trabajado también en Brasil durante la dictadura militar, trabajé en Brasil, a Chile voy mucho, y siempre el mismo tema. Es un tema en donde vos incluís la palabra fundamentalmente, pero iniciás por una situación psicodramática. La escena psicodramática tiene sentido si después hay una palabra que define qué significa esa escena. Porque esa escena traumática no fue entendida en su momento. Entonces el tema es de que vos la haces revivenciarla, no recordarla, revivenciarla, porque hay técnicas teatrales para eso, y una vez que la revivenciás con mucha angustia, con catarsis, etc., le podés poner palabras, si la entendés. Y si la entendés, podés abandonar el síntoma. El síntoma es algo que no se entendió, que puede ir al cuerpo, puede ir al mundo, o puede ir a la mente, ¿no? Los tres áreas de Pillon. El Pillon era un avanzado, ¿viste? Tan avanzado que todavía no fue utilizado el pensamiento de Pillon. Y además fundó la Asociación Psicoanalítica. Y después dijo una frase terrible, cafillos de la angustia los llamó los psicoanalistas. Lo rajaron. Alfredo, agradecerte y... Perdón si mi estilo es... Pero soy un peleador, me gusta ser peleador, ¿no? Y yo peleo por la gente, lo que me sostiene es que peleo por la gente más hecha mierda, y he recuperado mucha gente. En los libros lo pongo como la gente, mujeres tiradas en los patios como bolsa de papa, inexistentes, de pronto construye una comunidad y están festejando el carnaval y vos decís, ¿dónde están los locos? Y los pibes de la calle hacían 14 años que comen desde una comunidad hecha por las Maderas Villa, ¿no? Así que en ese sentido, si a veces peleo y me enojo, es porque esa injusticia a mí me da bronca. Que haya gente que sufre al pedo. He dicho, carajo. Al estilo criollo, carajo.